Mi mamá nos ha contado esta historia a mí y a mis hermanos durante años, y cada vez que la cuenta, siempre me pone los pelos de punta. Mi mamá era muy joven en ese entonces, considerando que esto ocurrió en los años 80 y mi mamá tenía alrededor de 7 a 10 años, aunque no estoy seguro, y ella vivía en el condado de Harris, Texas. Su padre, mi abuelo, era un veterano retirado de las fuerzas especiales y vivían en un vecindario cerca de una casa donde mi mamá jugaba en el jardín delantero con su hermano, mi tío. Siempre veía a un hombre sentado en una mecedora en su porche delantero, y él solo hacía eso todos los días. Un día, el padre de mi mamá decidió ir a hablar con el hombre e intentar conocerlo. Así que salió de la casa, se acercó al porche del hombre, se presentó y se sentó con él para empezar a charlar. Pero entonces el hombre le dijo al padre de mi mamá que quería mostrarle algo, y aunque estaba un poco dudoso, él aceptó. Así que entraron a la casa del hombre y bajaron al sótano. El padre de mi mamá notó que la casa parecía abandonada y en ruinas, pero no le dio mucha importancia. Continuaron bajando al sótano y, en el centro de la habitación, había una mesa con un plato en el centro, que contenía patas de pollo. El hombre le dijo que se sentara y ambos comenzaron a comer. Después de unos minutos, terminaron y pusieron las patas en el plato, pero luego el hombre le dijo, ¿quieres ver algo genial? El padre de mi mamá, dudando, pero aún así aceptó. Entonces, el hombre comenzó a poner su mano sobre el plato y a moverla alrededor de él. Las patas de pollo empezaron a levitar y casi bailaban en el aire. El hombre dijo, si quieres este poder, debes venderle tu alma al diablo. En cuanto mi mamá escuchó eso, su padre salió corriendo a toda velocidad de la casa. Después de ese día, el hombre desapareció. Mi mamá me contó que su padre decidió investigar y volvió al sótano, donde encontró un pentagrama grabado en el suelo. Pero la casa estaba completamente abandonada. Preguntó a los vecinos si alguien vivía allí, pero todos dijeron que no había nadie viviendo en esa casa y que llevaba años vacía. Después de eso, el padre de mi mamá nunca volvió a acercarse a esa casa. Esto pasó hace un par de meses. Mi esposa y yo estábamos realmente pasando por problemas en nuestro matrimonio, y estuvimos al borde del divorcio durante meses, realmente solo manteniéndonos juntos porque tenemos 2 bebés. Tuvimos una discusión unos días antes de esto en la que no pudimos ponernos de acuerdo, y ella terminó pidiéndome que me fuera de la casa por unos días para que pudiera tener espacio personal. La relación con mi familia también había empeorado recientemente, y realmente no tenía a dónde ir. Así que empaqué mi ropa en esos grandes contenedores de plástico y los puse en la parte trasera de mi camioneta, viviendo de ella mientras tanto. Trabajo a unos 45 minutos de casa, así que me quedaba en la ciudad en la que trabajo y me movía entre algunos lugares para dormir. Eventualmente, mi esposa y yo resolvimos nuestras diferencias y regresé a la casa. Aún estábamos caminando sobre hielo delgado, así que dejé todas mis pertenencias en mi camioneta y dormía en el sofá. Por las mañanas, simplemente salía afuera, sacaba mi ropa de trabajo de los contenedores, arrancaba la camioneta para encender la calefacción y luego entraba a preparar. Tengo que estar en el trabajo a las 5, así que generalmente me despierto a las 3:45, me visto y me preparo, salgo a las 4 y llego al trabajo alrededor de las 4:45. Tengo alarmas configuradas cada 15 minutos desde las 3 hasta las 3:45. Pero la alarma de las 3:45 tiene un sonido diferente para que sepa que es hora de levantarme y no solo la apague sin pensar. Esa mañana, mi alarma sonó a las 3:47, lo cual me pareció muy extraño. Es una canción de FFDP que comienza muy agresiva y me despierta lo suficiente como para convencerme de saltar de la cama. Digo esto porque la canción comenzó a las 3:47, y sé que no fue solo mi alarma sonando un par de minutos antes de que finalmente me despertara. Inmediatamente salí a arrancar mi camioneta y noté que las luces del compartimiento y del techo estaban encendidas, y la puerta estaba ligeramente abierta, probablemente unos pocos milímetros. No le di mucha importancia y pensé que tal vez no había cerrado la puerta correctamente cuando llegué a casa, o que mi esposa había salido a hacer algo durante la noche. Arranqué la camioneta, tomé mis cosas, entré a prepararme y luego me fui al trabajo sin problemas. Sé que definitivamente no fue lo más responsable, pero el funda de mi arma se había roto después de años de uso, así que había estado dejando mi arma en la guantera para asegurarme de no olvidarla por la mañana, ya que tengo que conducir por algunas zonas realmente malas de la ciudad para llegar al trabajo durante algunas de las horas de mayor crimen. Sin embargo, siempre cierro mi camioneta cuando llego a casa, y supongo que por alguna razón, ese día me salté ese paso. En mi camino al trabajo, me di cuenta de que mi arma no estaba donde normalmente la dejaba. Luego me di cuenta de que las luces del compartimiento y del techo tienen un temporizador de 5 a 10 minutos antes de apagarse automáticamente. En ese momento me di cuenta de que mi alarma probablemente se había retrasado unos minutos, porque si hubiera sonado a su hora normal,
probablemente habría salido afuera y me habría encontrado enfrentándome a un ladrón con una nueva pistola cargada en la mano. Para colmo, uno de mis vecinos casi siempre está afuera fumando por la mañana cuando salgo para el trabajo, y justo esa mañana también se despertó tarde. Luego, la persona que vive enfrente tiene un sistema de vigilancia con cámaras alrededor de su casa y un televisor en su sala de estar con una transmisión en vivo de las cámaras. Es un verdadero búho nocturno y dijo que había decidido dormir menos de 5 minutos antes de que el ladrón apareciera. Tanto mis vecinos como yo definitivamente somos del tipo de personas que confrontaríamos a alguien en una situación como esa. Realmente parece que demasiadas cosas se alinearon de la manera correcta para que nadie resultara herido, y que no fuera solo una coincidencia. PD. No necesito una lección sobre seguridad con armas. La lección fue aprendida. Cuando tenía 17 años, mis padres estaban construyendo su primer invernadero. No era muy grande, pero era funcional. Lo usábamos para cultivar plantas como boca de dragón, albahaca, tomates, fresas y mucho más. También habían agregado recientemente, en ese momento, algunos árboles frutales, principalmente duraznos y manzanas, pero había otros 2 árboles frutales que aún no se habían plantado en la tierra exterior. Eran infames por morir aleatoriamente, mandarinas y limones, por si alguien se lo pregunta, así que los manteníamos en el invernadero con la esperanza de estabilizarlo. En una estantería del invernadero estaban las plantas que mi yo adolescente adoraba y, en consecuencia, cuidaba: 4 macetas de polvoriento Miller, 3 macetas de pensamientos morado blanco, una suculenta y una planta mimetizadora que parecía una herradura. Todavía no tengo ni idea de qué demonios es. Junto al invernadero había un pequeño terreno cercado que mi mamá planeaba usar para cultivos una vez que comenzaran a brotar. Para dar algo de contexto, he vivido toda mi vida al sur de las montañas Apalaches. Lo suficientemente cerca como para que me dé miedo salir de mi casa de noche, pero lo suficientemente lejos como para que nunca haya oído nada raro antes de este incidente. Siempre llevo a mis perros conmigo cuando salgo afuera. Importante. Uno de mis perros grandes, War, siempre lleva un collar con GPS porque puede y va a desaparecer durante horas, y da miedo pensar que tal vez nunca lo volvamos a ver. Muy importante. Este tipo de collar tiene un campo eléctrico que le avisa cuando está saliendo del jardín. Ahora, vamos al grano. Era alrededor de las 6 de la tarde en un día temprano de primavera, por lo que el sol estaba relativamente bajo en el cielo. Estaba dentro del invernadero, regando mis plantas. Mis perros estaban mucho más cerca de la casa que yo, así que básicamente estaba sola en el bosque. El invernadero está a menos de 10 pies de la línea del bosque. Mientras cuidaba las plantas, escuché un crujido en el bosque. Me congelé, sabiendo que no había nadie más a mi alrededor. Entonces empezó. Sonidos horribles, provenientes del bosque. Sonaban como un caballo tratando de imitar los gritos de un niño jugando. Pero estaba mal. Demasiado agudo, demasiado rasposo, y seguía repitiéndose de una manera extraña. Los sonidos hicieron que el vello de mis brazos se pusiera de punta. Pero en general, estaba demasiado cerca para mi supersticiosa adolescencia. Conocía las reglas de memoria. Terminé de regar la planta que estaba mirando, fingí revisar las otras y las consideré bien. Luego comencé a poner las cosas en su lugar en silencio. El invernadero estaba cubierto con plástico empañado, por lo que cualquier cosa afuera solo habría visto mi sombra. Salí cuidadosamente del invernadero, cerrando la puerta con llave. No perdí tiempo en subir la colina hacia la casa, sin mirar atrás. Mi perro, War, me vio y comenzó a caminar hacia mí. De repente, empezó a correr hacia mí y gruñir. Fue la primera y única vez que temí a mi perro. Siempre ha sido un bebé gigante, pero ese día sentí un terror instintivo. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Se había ido al bosque, y desapareció durante 6 días. Honestamente, pensé que lo que sea que escuché había hecho lo suyo. Eventualmente volvió, y ahora tiene una cicatriz horrible en el ojo izquierdo. El veterinario nos dijo que no interferiría con su visión, pero es muy notoria. Hasta el día de hoy, siempre se queda lo suficientemente cerca como para tocarme cuando me acerco al invernadero. Sin embargo, solo hubo una vez más en la que reaccionó. Cuando miré, juraría haber visto una cabra mirándome. Curioso, considerando que no hay ni una sola cabra en mi vecindario tan escaso. Hola, mi nombre es Berg. Actualmente tengo 13 años. Esto sucedió hace 3 años, en 2022, cuando tenía 10. Estaba en 5º grado. Vivo en un edificio de apartamentos. Mientras jugaba Roblox en la sala de estar, mi mamá se acercó a mí y me dijo: Berg, voy al mercado a comprar algunas verduras. ¿Quieres que te compre algo? Le dije: nah, estoy bien, no quiero nada. Después de que ella salió, seguí jugando. El mercado no está muy cerca, a unas cuantas calles de distancia. 10 minutos después,
escuché a mi mamá llamar mi nombre. Ella dijo, Berg, me aterrorizó. Me quedé completamente congelado, asustado por mi vida. Y no había manera de que ella entrara a la casa por las ventanas. Vivimos en un apartamento de 3 pisos y nosotros vivimos en el piso más alto. Corrí rápidamente a la cocina y tomé un cuchillo de cocina. Luego, busqué en cada habitación y no encontré a nadie. Me senté en la sala de estar sin hacer nada. Volví a guardar el cuchillo y me senté frente a mi computadora, aterrorizado. No le conté esto a mi mamá, y hasta el día de hoy, ella aún no lo sabe. Esto acaba de pasar. Estoy usando el reconocimiento de voz para contarles mientras estoy en mi baño esperando que mis padres respondan para poder regresar a casa. Acabo de mudarme a Cape Cod. Vivo en una casita rara que encontré en el tranquilo pueblo de East Falmouth. La casa está un poco deteriorada, pero después de considerar que la casa está técnicamente bien para vivir y que el precio es realmente bueno, estuve dispuesto a aguantarla. Estuve despierto toda la noche y, por 4ª noche consecutiva, he estado hablando con esta chica que conocí en línea. Cosas raras han estado sucediendo desde que la conocí. Verán, siempre he sido de los que piensan que una historia de miedo es solo una coincidencia o algo inventado, pero claro, esta chica está llena de historias de fantasmas. Nunca había sentido una sensación tan equivocada al escuchar historias como cuando ella me las cuenta. Actualmente son las 5 de la mañana y hace unos 20 minutos, ella me dijo que tenía que tomar una siesta rápida antes de la escuela. Esto fue después de contarme historias de fantasmas toda la maldita noche. Ella empezó a enviarme memes después de contarme las historias, y aún así me sentía mal sin importar cuántos memes divertidos me enviara. Seguía diciéndome que sentía que la observaban, y cada vez que lo decía, yo comenzaba a sentir que también me observaban. Seguía diciendo que veía algo por el rabillo del ojo, y lo mismo me pasaba a mí, justo cuando o antes de que lo dijera. Luego, antes de colgar, me dijo que sabía que algo estaba en la habitación con ella y ahí fue cuando lo supe. Había algo en la habitación conmigo. Lo ignoré. Ella colgó. Más temprano esa noche, había abierto una botella de agua con gas y justo después de que colgó, las burbujas empezaron a sonar cada vez más fuerte hasta que era ensordecedor. Estaba sentado en la habitación de invitados y tengo una cortina divisoria que separa las 2 camas, y empezó a moverse como loca. Decidí correr, pero primero tenía que mover la cortina y sentía que cuando la moviera, vería lo que fuera. Dudé por un segundo, pero cuando abrí la cortina, nada. Me sentí afortunado y corrí hacia la puerta para salir de allí. Abrí la puerta de golpe y ahí estaba. No era humano y no sé qué era. Solo puedo describirlo como una figura hecha de formas con una cara y los rasgos de la cara estaban al revés, pero la cabeza no lo estaba. Hay algo en mi casa. Corrí pasto de él, pero tuve que empujarlo para pasar. Se sentía como nada y como algo al mismo tiempo. Miré atrás y ya no estaba. No sé si debería llamar a la policía, no sé a quién decirle. Pensarán que estoy loco. Les conté a mis padres y aún no han respondido después de explicar toda esta historia. ¿Qué debo hacer? Ayuda. Estaba en casa solo una noche, mi mamá era madre soltera, viendo televisión como cualquier otra noche. Tal vez Cat Dog o algo que estuviera en la televisión alrededor de las 8 o 9 de la noche en un día de semana. No sé qué me hizo hacerlo, pero de repente decidí asomarme por la ventana de mi habitación. Es uno de esos momentos en los que algo te dice que mires. Separé un poco las persianas y miré afuera. Y fue entonces cuando vi esta alta silueta de pie en medio del jardín, mirando hacia mi ventana. Luego, de repente, ¿alguien simplemente tomó una foto de mi ventana? Salté hacia atrás al instante. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que no debía ni siquiera haber visto eso, o que debería apagar las luces de la casa, esconderme, llamar a mi mamá. Estaba atrapado. Esto también fue a finales de 1999 o principios de 2000, mucho antes de los teléfonos inteligentes. Si alguien tomaba una foto de noche en ese entonces, significaba que tenían una cámara física con flash. Y eso fue lo que más me aterrorizó. No escuché pasos corriendo, ningún sonido de un coche alejándose, solo silencio. Hasta el día de hoy, no tengo idea. ¿Quién estaba allí afuera? ¿Por qué tomaron una foto de mi ventana? ¿Dónde fue a parar esa foto? ¿Fui yo el único a quien fotografiaron? Nunca lo sabré, pero solo pensar en ello aún me da escalofrío. Tenía solo 9 o 10 años. El pomo de la puerta que sonaba avancemos 16 años. Tenía alrededor de 26 o 27 años, viviendo en Duncannon, Pensilvania, con mi ex, ya fallecido, y su hermano menor. Teníamos 2 gatos, y el lugar en el que vivíamos tenía más de 100 años. Una casa que había sido dividida en 3 apartamentos. Así estaba distribuido nuestro apartamento. La puerta principal estaba en una terraza con escaleras que conducían a ella. Tenía un cerrojo, y a nuestros gatos les gustaba estar en el pequeño espacio cuadrado cerca de ella. Una vez que entrabas,
había un espacio cuadrado cerca de la puerta principal donde los gatos solían estar. Desde ahí, una escalera subía a nuestro apartamento, pasando por una ventana alta, lo que significaba que estábamos en el segundo o tercer piso de la casa. En la parte superior de las escaleras había un pequeño pasillo que conducía a la puerta de la cocina, que solo tenía un pestillo antiguo en lugar de una cerradura segura. La cocina se abría al salón, y otra puerta en el salón llevaba a un pasillo con el dormitorio y el baño. Esta puerta del salón se podía cerrar con llave, pero la cerradura estaba vieja y rígida. El sótano era aparte, tenías que salir afuera y rodear la casa para acceder a él. El incidente, era tarde en la noche, y estábamos en el salón, escuchando música y charlando. Nada se sentía raro ni fuera de lugar. Entonces, de repente, el pomo de la puerta de la cocina empezó a sonar, con fuerza. No solo un pequeño movimiento, sino que alguien lo estaba sacudiendo violentamente, como si estuvieran tratando de entrar. Los tres nos congelamos. Al principio pensamos que alguien había subido por la puerta principal y ahora estaba sacudiendo la puerta de la cocina. Nos levantamos y comenzamos a movernos hacia el sonido, y fue entonces cuando nos dimos cuenta, la puerta de la cocina estaba todavía con el pestillo puesto. Para llegar a la puerta principal, teníamos que descerrajar y abrir la puerta de la cocina, lo que significaba que el sonido no podría haber venido de la puerta principal primero. La puerta principal todavía estaba con el cerrojo, así que lo que pensamos que habíamos oído, alguien subiendo y luego sacudiendo la puerta de la cocina, era imposible. Mi ex y su hermano menor agarraron sus armas y bajaron para revisar de todos modos. Pero cuando llegaron, nada, la puerta principal seguía cerrada. No había nadie allí, ningún paso, ningún sonido de alguien corriendo. Y aquí está la parte que aún me sigue inquietando. Estábamos en el segundo, técnicamente tercer, piso. No había balcón, no había salida de emergencia, no había forma de que alguien estuviera cerca de nuestra ventana cerca de esa puerta. Incluso nuestros gatos estaban aterrados. Ambos corrieron debajo del sofá y se negaron a salir. Nos sentamos allí en silencio, tratando de procesar. Mi ex era dueño de armas, no se asustaba fácilmente, y hasta él estaba alterado. Hasta el día de hoy, aún no sé. ¿Era una persona? ¿Algo paranormal? ¿Y por qué lo escuchamos todos tan claramente? Nunca encontré una explicación para eso, pero lo que sea que fue, sé lo que escuché. No hablamos de eso, especialmente ahora que mi ex ha fallecido, no se ha mencionado de nuevo. No soy alguien que generalmente crea en lo paranormal, pero definitivamente experimenté algo raro cuando fui a Leaton Tunnel en Wood County, West Virginia, con mis amigos. Era tarde, ya habíamos tomado unas copas y fumado, así que todos dijimos, ¿qué demonios? ¿Vamos a un túnel supuestamente embrujado en medio de la noche? Al llegar, todo era diversión y juegos. Tuvimos que estacionar y luego caminar por este camino hasta llegar finalmente al túnel. Una vez que entramos, me di cuenta de lo oscuro que estaba, completamente negro. Incluso con una linterna, solo podías ver hasta cierto punto. Bueno, a mitad del túnel, simplemente me dio una sensación. No puedo explicarlo. El vello de mi cuerpo se erizó. Mi corazón latía rápido. No sé cómo describirlo, pero sentí como si algo maligno estuviera a punto de suceder. Dejé de caminar y noté que algunos de mis amigos también se habían detenido. Encendí la linterna para mirar, comenzamos a caminar en la oscuridad para mejorar la experiencia, y algunos de mis amigos estaban congelados en su lugar. Uno incluso había comenzado a llorar en silencio. Finalmente, uno de mis amigos dijo, tenemos que irnos, y salimos corriendo de allí. No sé qué pasó, pero experimentamos algo al mismo tiempo que nos hizo sentir en peligro. El viaje de regreso en el auto fue bastante silencioso hasta que finalmente comenzamos a hacer bromas sobre ello, probablemente para ocultar nuestro miedo. Nunca me había sentido así antes ni desde ese día. Incluso me he preguntado si tal vez había un grupo de personas esperando para hacernos daño y nuestros sentidos simplemente comenzaron a volverse locos. Como dije, soy escéptico sobre lo paranormal, pero sé lo que sentí esa noche en el Leaton Tunnel. Ese lugar es maligno. He vivido en mi casa durante 5 años. Es un lugar antiguo, construido a principios de 1900, con todo el encanto y los crujidos que esperarías de una casa de un siglo de antigüedad. El sótano siempre me ha dado un poco de miedo. Es frío, húmedo y huele ligeramente a moho, pero nunca le presté mucha atención más allá de los viajes ocasionales para almacenar cajas o buscar herramientas. Hasta la semana pasada, estaba moviendo algunos muebles viejos cuando noté una corriente de aire. Al principio pensé que solo era el sótano, como siempre, pero luego me di cuenta de que venía de detrás de una de las estanterías. El aire estaba más frío, casi helado. Curioso, aparté la estantería de la pared, y ahí fue cuando lo vi, una pequeña puerta de madera, apenas más alta que una trampilla,
cubierta de pintura desconchada. La miré fijamente durante mucho tiempo. No estaba en el informe de inspección de la casa cuando compré el lugar, y nunca la había notado antes. No tenía manija, solo un agujero para llave. Debería haberme detenido ahí. Debería haberme ido, pero no lo hice. En lugar de eso, agarré mi caja de herramientas, forcé la cerradura, gracias, tutoriales de YouTube, y abrí la puerta. Detrás de ella había una estrecha escalera de piedra que bajaba en espiral hacia la oscuridad. El aire que salió olía raro, húmedo, metálico y levemente dulce, como fruta podrida. En contra de todo mi juicio, tomé una linterna y comencé a bajar. Los escalones parecían interminables. Cuanto más bajaba, más parecía que las paredes se cerraban a mi alrededor. Cuando finalmente llegué al fondo, me encontré en una pequeña cámara circular hecha de piedra lisa. En el centro había un pozo. Se veía antiguo, con los bordes desgastados como si hubiera sido utilizado durante siglos. Aquí es donde se pone raro. Mientras iluminaba las paredes con mi linterna, noté algo rayado en ellas. Palabras. Una y otra vez, la misma frase, no mires hacia abajo. Me alejé del pozo, con el corazón latiendo rápidamente. Pero entonces lo escuché. Un sonido suave y húmedo, como si algo se estuviera moviendo en el agua. Mi linterna titiló, y en la breve oscuridad, juro que escuché un susurro, débil, como si viniera de kilómetros debajo de mí. Ayúdame. Debería haber corrido. Debería haber subido corriendo las escaleras y sellado la puerta para siempre. Pero algo en esa voz no sonaba amenazante. Sonaba desesperada. En contra de mi mejor juicio, me incliné sobre el pozo y apunté mi linterna hacia abajo. El haz de luz apenas alcanzaba el agua. Estaba negra y quieta, sin reflejar nada. Pero mientras miraba, la superficie comenzó a ondular. Lentamente, algo comenzó a elevarse. Al principio pensé que era una persona. Una cabeza, pálida y suave, emergiendo de la superficie. Luego vi los ojos, redondos, sin párpados, y demasiado grandes para su rostro. Su boca estaba ancha, llena de dientes como agujas, y estaba sonriendo. El susurro vino de nuevo, esta vez más fuerte. Ayúdame. No recuerdo haber subido corriendo las escaleras. No recuerdo haber sellado la puerta o haber empujado la estantería de nuevo en su lugar. Pero debí hacerlo, porque cuando volví en mí, estaba sentado en el suelo de mi cocina, temblando, con la puerta del sótano bien cerrada. Desde entonces, he escuchado ruidos por la noche. Un suave raspado, como si algo estuviera intentando salir. La noche pasada, encontré huellas de barro que iban desde la puerta del sótano hasta mi cama. No he vuelto a bajar allí. No creo que nunca lo haga. Pero los rasguños se están volviendo más fuertes, y no puedo evitar notar que ahora suenan como palabra. Ayúdame. Si disfrutaste esta aterradora historia, asegúrate de suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos vídeos. Mantente seguro por ahí, nunca sabes quién podría estar observando.